dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás serán vecinos. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el ¿Qué poder. tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, y a unos pocos días de las PASO vamos a hablar todo el programa con un prestigioso economista, Ricardo López Murphy, que además de haber sido ministro de Economía y de Defensa, tuve la suerte de saber de él cuando yo viajé a Estados Unidos en centros de, por ejemplo, organismos internacionales, o bien en el Council of the Americas, allí en Nueva York. Todo el mundo lo conocía hace ya varios años. Es un hombre muy respetado en los ámbitos de negocios, de empresas y de finanzas internacionalmente. Así que vamos a hablar con él del día después, desde el punto de vista económico, de las elecciones, de lo que pasó. Un dato sencillito para poder ubicarnos en contexto, y como ustedes saben, si vemos los números, a nivel país, 1/3 de la población votó al gobierno y 1/4 al kirchnerismo. Así que, diríamos, más allá de esas cifras globales, en la provincia de Buenos Aires fue muy peleado. Vamos a hablar de la parte económica y de cuáles son, diríamos, la reacción de los mercados, qué es lo que puede pasar, qué hubiera pasado si hubiera ganado el kirchnerismo, y en realidad la elección marcó una polarización. Después de la pausa, Ricardo López Murphy. Auspicia este programa Mercado a Término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícola de Latinoamérica. Dámele, 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 dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power. Dámele, 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 dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Ricardo López Murphy. Un lujo. Bueno, tantos temas. El día después, varios días después de las PASO, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ganado a nivel país el gobierno? ¿Y cuál es la reacción, diríamos, del resultado de las elecciones en los mercados, en el mundo de los negocios, en el clima de inversiones? Bueno, mucho tiene que ver con inferencias que se hacían, o sea, siempre la cuestión contrafáctica, qué hubiera pasado si las cosas, es difícil de que sea realista, pero yo diría que uno de los problemas que se ven desde afuera es que mucha gente propone reeditar el modelo de Venezuela, y ese modelo ha sido una terrible catástrofe. Yo nunca había visto en mi vida una caída de los niveles de vida como la que ha ocurrido en Venezuela. Digamos, en el país un problema similar, no de esa gravedad, porque el gobierno nacional auxilia, pero ocurre en Santa Cruz. O sea, yo creo que la idea de intentar un tránsito al populismo de nuevo hubiera generado una crisis muy grave. La lectura de los mercados, si uno la observa el día antes de la elección, el día hábil antes de la elección y el día hábil posterior, es que hubo una sensación de alivio. Es decir, ahora hay un poco más de tiempo, eso no quiere decir que el gobierno no va a tener que enfrentar los problemas, pero tiene un poco más de tiempo y al menos no se percibe que se va a intentar seguir un rumbo inviable. Eso creo yo que lo que había en mucho del discurso
digamos, de los partidarios del gobierno anterior era un discurso inviable. Es decir, si el país hubiera querido seguir por ese camino, se hubiera estrellado como Venezuela. Eso es algo que lo tenemos que entender y que creo que está en el corazón de las dificultades conceptuales de nuestra sociedad. O sea, no se entiende a veces que no se podía seguir. Yo ayer hablaba con una persona en las calles que me estaba ayudando con un servicio y me decía, yo no percibía una situación tan riesgosa. Bueno, le digo, es que lo había. Nos habíamos quedado sin reservas, teníamos una situación muy crítica en materia de financiamiento, teníamos una situación muy crítica en materia de energía eléctrica, estábamos en una situación muy crítica. Un paso más y terminamos. Creo que eso es lo que produjo alivio, la sensación de que el camino de inviabilidad y de ingobernabilidad no lo vamos a transitar. Eso para los inversores y los que entienden de economía. Ahora, la gente común... Bueno, la gente común es la que compraba dólares, ¿eh? O sea, los dólares no lo compraban los inversores, lo compraba la gente común. ¿Por qué la gente deja de comprar? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque compraba dólares para cubrirse como si fuera un boleto al Arca de Noé. Si acá hay un incendio, lo que preserva recursos es la moneda extranjera. Por ejemplo, en Venezuela el precio de la moneda extranjera se multiplicó por 10.000. O sea, entonces una cosa, es decir, se lo ve como el boleto del Arca de Noé. ¿Qué explica Ahora, que cuando todavía... uno cree que no va a ocurrir el diluvio final, no compra ese boleto. ¿Cómo le explica a la gente que todavía confía en el kirchnerismo un cuarto de la población? Sobre todo en el conurbano profundo, justamente en el lugar donde está el mayor porcentaje de pobreza. Creo yo que está vinculada a la idea que se podía vivir y persistir en un esquema donde se multiplicaba la gente que vivía de subsidios y que cada vez iba a haber más gente subsidiada y menos gente que pagaba que ponía los recursos para eso. Yo creo que un sistema donde todos vivan de subsidios es infinanciable, me parece que es por sentido común. O sea, alguien tiene que trabajar para pagar los subsidios. Entonces, lo que había estado pasando es que el país tenía 7 millones de personas que tributaban y 7 millones que cobraban. Ahora tenemos 8 que tributan y 22 que cobran. A seguir acentuando eso, que todo el país vive de la mendicidad, no es viable. Es una cuestión de sentido común. Si todos, es decir, a ver cómo lo puedo poner, si todos queremos vivir de otro, va a desaparecer el otro. No hay güey que aguante esa cuenta. Se muere el güey, o sea, el exceso de peso lo colapsa. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Gradualismo para qué? Que fue lo que al principio del programa dijo. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuáles son las reformas que son necesarias y en qué medidas son factibles? ¿No? Porque se escucha hablar de tema laboral, se escucha hablar de tema tributario, se escucha hablar de competitividad. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no en este contexto donde hay tanta pobreza? A ver, hay una enorme necesidad de crear trabajo productivo. Básicamente lo que se necesita es que haya un marco regulatorio para los nuevos trabajos que sea distinto para los viejos trabajos. Los que son derechos adquiridos están. O sea, la gente que ya está empleada tiene sus reglas, eso no cambia. Lo que se necesita es que para los nuevos trabajos haya un marco regulatorio que facilite que las pequeñas y medianas empresas quieran invertir y contratar. Yo le comentaba a usted antes de entrar acá a cámara que hay un empresario pyme que decía que él quería contratar robots porque no quiere contratar personal. Bueno, el problema de la Argentina es que tenemos que convencer a ese empresario que contrate empleados y no robots. ¿Por qué le decía a usted que quería contratar robots? Dice, porque me enloquecen los juicios laborales, me enloquecen los accidentes de trabajo, me enloquecen los impuestos que tengo que pagar por cada empleo que genero, tengo unos problemas de ausentismo espantoso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una cultura del trabajo para que ese pyme,
Esa es la cuestión decisiva es esta. Quiera contratar personal. Para eso va a haber que bajar los impuestos al empleo de mano de obra, va a haber que cambiar las reglas laborales para el nuevo empleo, va a haber que hacer un esfuerzo de entrenamiento, pero para mí el mejor esfuerzo de entrenamiento es en el mismo trabajo, o sea, hacer largas pasantías para que gente que ha dejado de trabajar mucho tiempo pueda volver a adquirir la cultura del trabajo, de cumplir, o sea, hacer que el incentivo sea volver a trabajar. O sea, y yo diría, los subsidios que hoy se dan, no retirarlos, sino hacerlos dependientes de que usted tenga un trabajo en el sector. O sea, si alguien lo contrata, usted no pierde el subsidio. Yo hasta se lo ampliaría. Ahora sí, si usted después de ese trabajo lo tiene que cumplir, porque si pierde, no pierde solo el trabajo, sino el subsidio también. Claro. ¿Y qué cree que va a hacer el gobierno? ¿O qué puede hacer y qué no? Bueno, ¿Puede hacerlo eso? ¿Puede hacer la este reforma tema tiene que tributaria? hacer rápido, porque si no el problema de empleo va a ser severo. Tiene que hacer algo rápido, me parece a mí también, en materia previsional. O sea, a ver, son reformas que son a muchos años esas. O sea, no es una reforma que usted hace en un año. ¿Qué reforma usted tiene que hacer? Que en los próximos 20 años el sistema se vuelva convergente. ¿Qué ha pasado? La esperanza de vida se ha alargado. Por ejemplo, cuando yo era joven, la esperanza de vida era 72, 73 años. Ahora la esperanza de vida de una persona como yo es 81, 82 años. Entonces, ese alargamiento de los años que voy a tener que vivir de mi jubilación, necesitan que yo ponga más años de actividad, porque lo que financia el retiro es el tiempo que usted trabaja. Hay una vinculación entre ambas cosas. Entonces, yo creo que en todos los países del mundo lo que se ha hecho es ido gradualmente. Por ejemplo, cada 3 meses usted mueve un mes la edad de retiro. Cada 3 meses mueve un mes el tiempo que requiere para... ¿En otros países ya es así? Bueno, claro, Más largo. porque eso hace que esa reforma se produzca en 20 años. Ahora, a lo largo de 20 años, usted vuelve a un sistema que sea sostenible. Eso no es para los que están trabajando ahora, es para los nuevos que entran. O sea, ya les Bueno, piensa usted iría cambiando gradualmente. O sea, por ejemplo, una persona que tenga 58 años hoy, a lo mejor se tiene que jubilar, en vez de a los 60, a los 62 meses. El que tenga 50 años de a hoy poquito. se va Una a ir... pizquita, digamos, si no muy antipático. Se Claro. va a jubilar a los 62, 62 y medio. El que tenga 40 se va a jubilar a los 65. Después de- O sea, es una reforma que usted la va entrando De a poquito. gradualmente. Lo más importante son los años de servicio. Le digo otra cosa que pasa. Yo tengo, por distintas razones, en 3 cosas distintas, empleo personas que se van a jubilar con la misma jubilación, con la mínima. Por una se paga 35 pesos, por la otra se pagan 400 pesos y por la otra pago 1.800 pesos. Van a cobrar lo mismo. ¿Por qué pago 60 veces más por una que por la otra? Esas son distorsiones muy severas que tiene nuestro sistema que hace que quiera yo. Yo quiero contratar robots, como ese amigo suyo que quería los robots. Es decir, el problema es que tenemos que querer contratar gente. Claro. Para contratar gente tenemos que tener reglas razonables. Sí. Después de la pausa sería interesante ver qué otras reformas son necesarias hacer para bajar el gasto, si eso es factible, en cuánto tiempo. Podría ser y una algunas cosa- otras, ahora después de la pausa. Ok. Vamos a una pausa y ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tus
Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dámelo Poder con Ricardo López Murphy. ¿Y cómo ves el tema del gasto y el endeudamiento? Que vienen de la mano. Pero hay un enorme déficit que lo financian con gasto. A ver, con deuda. un problema que se produjo en los últimos 15 años fue que se aumentó mucho el número de empleados públicos. Pasó de 2 millones a 4 millones 200. Entonces, ¿cómo se logra reordenar eso? Yo contaba una experiencia que yo viví en Uruguay entre 1985 y el 2005, bajo 4 presidentes distintos. Cada 4 o 5 personas que se retiraban nombraban una. O sea, eso normalmente el sector público se retira 4 o 5% de la gente por año. Entonces, si todos los años, durante un largo periodo de tiempo, uno mantiene la disciplina de cada 5 nombrar uno, digamos, eso produce una reducción de la nómina que no es imposible y que alivia el costo que tiene que pagar el sector productivo, porque básicamente el sector productivo, ¿cómo financia eso? Con impuestos, pero esos impuestos le quitan capacidad de inversión, capacidad de empleo al sector privado. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Digo, otras formas, seguramente habrá que corregir subsidios que son inadecuados, y los que se hacen en el resto del mundo. Habrá actividades que habrá que transferir y que no habrá que hacer por parte del Estado, gastos que no tienen mérito ni conveniencia. Esa es una tarea de gestionar, es una tarea de ir volviendo al sistema. ¿Ves voluntad de que lo hagan? ¿Ves voluntad de que lo hagan? Y aparte, bueno, no, el tema yo creo poco en la voluntad de la gente. O sea, yo no creo que la gente sea ángel. Yo creo que los sistemas de división de poderes, democracia republicana, libertad de prensa, todo eso está porque no somos buenos. O sea, tenemos más, en general la gente trata de llevar agua para su molino. Por eso el problema esencial de una democracia es controlar el poder. Ahora, ¿qué es lo que va a forzar a hacer esto? La alternativa a esto es endeudarse cada vez más. Entonces, ese endeudamiento le hace daño al país. La deuda es como una alforja sobre el buey. La alforja del buey no es solamente los que viven de subsidio. La otra alforja que le podemos poner al buey es deuda. Cada vez más deuda, el buey también se cae. Entonces, la alternativa a hacer este esfuerzo es seguir endeudándose. Y yo creo que estamos en un sendero que tenemos que bajar paulatinamente el incremento de deuda. O sea, este año nos endeudaremos, digamos, 45.000 millones de dólares. El año que viene tienen que ser 37.000. El otro año tiene que ser 30.000. El otro año tiene que ser 23.000. El otro año tiene que bajarlo. Bueno, entre otras razones, para que los que te prestan crean, que este es el problema más importante, que vos vas a poder pagar. Si vos te endeudás cada vez más, mi sospecha va a ser no me va a pagar. Ahora, el día que sospechan que vos no vas a pagar, el costo de ese endeudamiento sube, es como si la alforja se volviera más pesada. Acordate que hay que preservar al buey. El buey es el que tira de la S y lo cuestión, no hay que cargarlo. No hay que cargarlo al buey. Ya explicaste qué pasó con el dólar, porque es obvio, con lo que empezó en el programa, el por qué ahora el dólar bajó, ya lo explicaste al principio del programa. ¿Cómo ves las demás variables? Ahí lo que no hice, que es una cosa que comentaban antes de que entráramos en cámara, que es por qué la Argentina está cara.
La Argentina está cara. En otro programa les cuento. Básicamente la Argentina está cara porque el gobierno se endeuda mucho en el exterior y vende los dólares. Entonces los dólares en la Argentina vienen de deuda y no de exportaciones, como ocurriría en un país que no se endeudara. Ahora, si vos querés exportar más, hay que tener un mayor precio, el valor de la producción exportable, manufacturera, turística, agrícola, de la cadena agroindustrial. Eso tendría que valer más para que haya más recursos. Ahora, ¿por qué no vale? Porque los dólares que tendríamos que conseguir de esa manera los conseguimos endeudándonos. Ahora, ese mecanismo nos produce, yo creo, un problema para invertir y para generar empleo. Porque si el dólar es muy barato en la Argentina, los empleos de los argentinos están en riesgo. Este es un tema importante. O sea, básicamente cuando los costos de nuestra producción se hacen muy elevados, no vamos a poder producir. Por eso es tan importante ser prudente. No es solamente para que los que te prestan te crean, sino porque si vos te endeudás, le haces mucho daño al que produce, al buey. Siempre hay que acordarse del buey. Hay que mantener vivo al buey. Ahora, ¿qué de variables que tienen que converger y qué difícil que es juntar todo para armar una política económica que en algunas cosas, por lo que veo, van encaminados en orden a lo que decís, pero otras no? Pero ese esfuerzo va a haber que hacerlo. O sea, yo creo que eso mejor es que se haga positivamente, porque esto es como... Yo tengo un amigo que adelgazó mucho después que le dio un ataque cardíaco. Es mejor evitar el ataque cardíaco. Es decir, bueno, yo si es por infarto es más peligroso. Bueno, yo siempre digo que ahora hay, escuché más de una persona pública y conocida y otras no tanto, que están valorando en su momento cuando vos quisiste achicar el Estado y las consecuencias fueron nefastas, porque si hubiéramos hecho el achique, que en aquella bella época era más chico, no hubiera pasado todo lo que pasó. Eso hubiera sido preventivo, eso hubiera evitado la crisis terrible que tuvimos después. Por eso es muy importante no ignorar que la economía pasa las cuentas. O sea, lo que no se hace a tiempo después viene en una factura terrible. Si gana Macri y si pierde Macri en octubre, ¿qué pasa en un caso y qué pasa en otro? Con crecimiento de la economía, inflación, lo que yo digo, básicamente, que yo espero que pase más o menos lo que pasó en las PASO. O sea, a lo mejor va a haber, van a desaparecer los pequeños que no han calificado para la ronda electoral, porque las PASO son un mecanismo de eliminación. O sea, toda esa cantidad de partidos que no junta los votos suficientes queda fuera. Entonces, quedan los más significativos. Seguramente mi expectativa es que bajo condiciones generales la elección ratifique y a lo mejor profundice un poco los resultados que hemos tenido. No me da la sensación de que haya una gran variación sobre lo que hemos tenido. ¿Y cómo ves a la Argentina en el contexto internacional? Porque en realidad muchas de las cosas que estuvimos hablando, uno las ve que están pasando en el mundo. El proteccionismo en Estados Unidos. Yo ahí, al revés de todo el mundo, soy muy optimista sobre la economía mundial. O sea, yo veo a Japón acelerando su tasa de crecimiento, yo veo a China creciendo más de lo que todo el mundo preveía, lo mismo en la India. Son países muy importantes porque son de mucha gente que consume las cosas que nosotros producimos. La veo a Europa creciendo, o sea, la veo creciendo no al norte de Europa, que siempre ha sido la parte más sólida, la veo en una gran recuperación en el sur de Europa, España, Portugal, Grecia e Italia han comenzado a crecer, o sea, los países más rezagados. Yo veo a Estados Unidos que sigue creciendo, yo creo que América Latina viene más rezagada, viene muy golpeada porque depende mucho de los precios de sus productos, pero me da la sensación que después de varios años muy duros, Brasil ha comenzado un proceso muy gradual de recuperación. Me parece que eso son buenas noticias. Yo creo que el mundo va a ser favorable. Más, no sé si tengo un minuto para contarlo, pero que una cosa que es sorprendente en el mundo es por qué las tasas de interés son tan bajas. Y yo asocio esas tasas tan bajas
a una explosión de ahorros. ¿Por qué? Porque la gente ha descubierto que va a vivir mucho más años de lo que esperaba. Y si vos vas a vivir mucho más años de lo que esperabas, lo que tenés que hacer es ahorrar lo que no ahorraste. Algunos como yo ya no les queda mucho tiempo para eso, hay que ahorrar más. Ahora, ¿qué pasa? Si vos ahorrás más y las tasas de interés son más bajas, lo que vos ahorrás no se multiplica, entonces tenés que ahorrar más. Y yo creo que estamos viviendo una sociedad donde el alargamiento de las expectativas de vida en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, ha producido un aumento de los ahorros, y eso es lo que explica por qué tenemos tasas tan bajas de interés. Eso es muy importante para Argentina. Menos mal, claro. Exactamente, eso es muy importante. Por ejemplo, a veces tú contabas la experiencia del 2001. En el 2001 nosotros y América Latina pagábamos 14 puntos de tasa de interés. Ahora pagamos 5. En promedio, América Latina. A 14 éramos todo boleta. A 5, si hacemos las cosas bien, sobrevivimos. Si hacemos las cosas bien. Entre Bueno, las que eso dijiste en el programa. Hay que hacer las cosas. Espero que hayan escuchado. Nunca hay escape a comportarse bien. O sea, si uno fuma, toma, ¿se acuerda? Claro. Siempre termina mal. Esa historia termina mal. La boleta viene, la fiesta hay que pagarla. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos volvemos a encontrar. Un gusto. Yo me despido de ustedes también y gracias por haber estado ahí la semana que viene nuevamente aquí en Dame el Poder. Chau, pásenla bien.